Vamos a hablar de lo que ocurre con la carne porque el gobierno ha decidido prorrogarlas. Restricciones la voy a poner entre comillas porque recordemos que hubo una marcha atrás, es decir, una flexibilización con esas restricciones buscando que tenga, bueno, un impacto positivo en los precios del mercado interno, teniendo en cuenta de que los aumentos han sido históricos y la caída en el consumo también. Hablamos sobre este tema con Nazarena Lomagno. Bienvenida, Nasa. Hola, Feli, ¿cómo estás? Bueno, finalmente el gobierno entonces decide prorrogar estas restricciones a las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre, siempre entendiendo que hay posibilidades, ¿no?, de que esto se extienda hasta fin de año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Bueno, y acá obviamente que comienza nuevamente la disputa entre la mesa de enlace, que ya sabemos. Ya están pensando en un lockout, ¿no? Es lo que están avisando. Nuevamente vuelven a pensar entonces en un lockout. Productores autoconvocados, que si querés es una rama un poco más radicalizada, ya directamente está pensando en cortes de rutas. Bueno, y comenzamos a ver otra vez cuando aparecen estos choques de intereses, si se quieren, versiones distintas. Vamos a la placa, si querés, dale. De lo que dice la mesa de enlace. Efectivamente, cómo reacciona la mesa de enlace, lo podemos ver ahora si querés en pantalla. Como te decía, hay versiones, mientras te voy contando, versiones distintas respecto de cómo se lo tomaron, ¿no? Por un lado, la mesa de enlace aduce... pensé que no. la podíamos ver. Bueno. La mesa de enlace justifica que estas medidas, digamos, están en discordancia con lo que en realidad tendría que suceder porque se habla de una pérdida de más de 1.000 millones de dólares a partir de estas medidas y, por tanto, ahí la podemos ver, fíjate. Es una medida equivocada y que va a llevar a situaciones donde los productores no queríamos llegar. Bueno, lo dice Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, justificando un poco esta idea, ¿no? Que con estas medidas, en el acumulado de estas restricciones, ya se perdieron más de 1.000 millones de dólares en toda la cadena. No sé si tenemos otra justamente para seguir hablando de las confederaciones rurales argentinas, también un poco qué es lo que... Recordemos que ya hicieron una medida de este tipo cuando se empezaron a aplicar las restricciones, que pasó un tanto desapercibida, ¿no? Ahí está, mirá. Ahí tenemos otra. La mesa de enlace acá reunida tomó la decisión de diferentes acciones, un poco lo que adelantamos, ¿no? En las palabras de Pino, estas posibilidades de repente pensar en un nuevo lockout, un nuevo cese de la comercialización, o bien directamente pensar también en cortes de rutas. Bueno, es algo que todavía está a la espera de una decisión oficial, pero está ahí, el tema está vigente. ¿Qué pasa? A ver, yo te decía un poco cuando se empiezan a entrecruzar las versiones, porque la sociedad rural, junto con la, que compone la mesa de enlace, dice, no, nosotros estamos perdiendo más de 1.000 millones de dólares con estas medidas tomadas. Pero el gobierno tiene otra versión y dice, no, pará, no es cierto que venís perdiendo márgenes de rentabilidad a partir de estas restricciones. Fíjate cuáles son los datos oficiales, digamos, que maneja el oficialismo, pero también las distintas cámaras del sector, ¿no? Que están dedicadas a relevar constantemente estas cuestiones. Y dicen, bueno, en julio se exportaron 194 millones de dólares con respecto, bueno, dentro de la carne bovina. Y dicen, si bien la cifra es menor a julio del año pasado, un 16% menor, porque claro, hay que tener en cuenta que a comparación del año pasado hay cortes restringidos claramente, y eso naturalmente impacta en los valores exportados, y de julio 2019 termina siendo mayor al promedio histórico. Y fíjate que si querés podemos desglosar un poco ese último dato. ¿A qué nos referimos con mayor al promedio histórico? Bueno, por ejemplo, en 2000, digamos, si comparamos este dato de 194 millones con respecto a lo que se exportó en 2018, vemos un crecimiento de más del 10%. Y así, digamos, si nos vamos cada vez más atrás en el tiempo, que si querés, la podemos ver justamente lo que estaba contando. En julio se exportó, fíjate, 11% versus julio 2018, 71% versus julio 2017. Fíjate la diferencia entre julio 2015 y julio 2021. O sea, perdona, a ver, Nasa, déjame pensarlo. O sea, que se exportó más con estas restricciones que no son totales, recordemos, son restricciones parciales. Son restricciones parciales para la cuota Hilton. Insistamos que la finalidad de estas restricciones es justamente lograr estabilizar los precios de la carne para que la gente pueda consumir, porque se vino a pique el consumo de carne. Es un proceso que viene sucediendo desde hace años y que empezó a intensificarse con esta crisis económica agudizada por la pandemia. Ahora, con estas restricciones flexibilizadas, exportaron más, 135% más
que en julio de 2016. Bueno, eso es lo que maneja tanto el INDEC como justamente organismos que están vinculados al sector. Revelador. Sí, es un dato bastante importante dentro de, en este caso, la subsecretaría, te quiero decir el nombre, la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal. De acuerdo a los últimos datos correspondientes a abril, los márgenes se siguen manteniendo, digamos, en niveles elevados, digamos, no demuestran los datos oficiales una pérdida tan fuerte como la sociedad rural. Claro que podrían ganar más, y si exportan todo, podrían ganar más. Por supuesto, esa es la queja, en realidad. En algún momento la idea es terminar que sigan, que exporten lo que venían exportando. Lo que pasa es que ahora el gobierno dice, bueno, nosotros necesitamos seguir manteniendo estas medidas, al menos hasta el 31 de octubre, por dos cosas. En primer lugar, para continuar con la disminución del precio de la carne. La carne llegó a aumentar casi un 80%. Ahora en julio, que es el último dato, se vio una disminución del 1%, una disminución muy tibia, pero bueno, la idea es que continúe en ese camino en agosto. Y por otro lado, necesitamos continuar con estas restricciones para reducir o prohibir directamente, mejor dicho, lo que son las actividades informales, las actividades especulativas que terminan, o sea, por parte de varios frigoríficos que luego terminan impactando en los precios internos. Por supuesto que la sociedad rural, la mesa de enlace en su totalidad, está desconforme con esta medida, no le gusta, en algún punto hace perder rentabilidad, pero al fin y al cabo con estos datos, lo que el gobierno demuestra al menos es que las pérdidas, así como las plantean ellos, no fueron, y por ende se está pensando entonces en un lockout o bien en un corte de ruta. Veremos efectivamente qué decisión toma. Gracias, Nasa. La contracara de estas restricciones es el plan ganadero, del que hablaremos seguramente en otro momento.